Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a ver el tema serie aritmética. La serie aritmética va a ser una sucesión aritmética en la cual va a indicar los términos de cada sucesión aritmética. Es decir, vamos a presentar una sucesión como estuvimos viendo en el anterior caso, pero en este caso la serie trata de sumar toda la sucesión. Tenemos que sumar todo y saber cuánto es el total. Pero al ser una gran cantidad la sucesión o probablemente números grandes, una manera más rápida de poder calcular es la siguiente. A ver, la siguiente sería, la serie vendría a ser el primer término más el último término entre 2 multiplicado todo por la cantidad de términos. Un ejemplo, en esta serie que se encuentra aquí, lo voy a agrandar un poco más. En esta serie de aquí, esta parte de aquí, ¿listo? Él es mi primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. Supongamos que termina ahí, en el 30. ¿Quién vendría a ser el último término? El término 30, ¿verdad? El término 5, el término 6. ¿Quién es el último? El término 6. Él es el último término. ¿Y quién viene a ser el primero? El número 5. Es decir, vendría a ser la siguiente la fórmula. 5 La más 30. serie viene a ser el primer término 5 más el último que viene a ser 30 dividido entre 2, pero todo esto multiplicado por n. ¿Quién viene a ser n? La cantidad de términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justo 6 términos tenemos. Término 6 me dice. Entonces tenemos en total También 6 términos por 6. Simplificamos mitad 1, mitad 3, 5 más 30 sería 35, multiplicado por 3 vendría a ser, ¿cuánto? 105, ¿listo? Esa sería entonces la sumatoria de toda la serie. En vez de estar sumando 10 más 5 más 15 más 20 más 25, una manera más rápida es utilizar esta fórmula. Ya, esta fórmula se puede utilizar siempre y cuando conozcas la cantidad de términos que tienes y el primero y el último, siempre y cuando conozcas. Pero en este caso, esta serie de aquí que ustedes ven, yo conozco el primer término, él es mi primer término, el término 5. ¿Se conocerá el último término? Si tenemos puntito, 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 no se conoce, ¿verdad? 35. No conocemos al último ¿Ves? término, porque sigue todavía 35 más 40 más 45 más 50. Esta sucesión todavía continúa, no ha terminado Más de 5 todavía. millones. Eso quiere decir que necesitas saber el último término y para colmo necesitas saber cuántos hay en total, es decir, la cantidad de términos que hay. ¿Y cómo podemos calcular cuántos términos hay o la cantidad de términos? Para poder saber ello, vamos a tener que emplear la fórmula de la clase anterior. ¿Cuál era esa fórmula? La fórmula era la siguiente. Recordemos, la clase anterior utilizamos la siguiente fórmula. El término enésimo era igual al término inicial o el término anterior al primero más la cantidad de términos multiplicado por la razón. ¿Listo? Exacto. Esta fórmula es la que nosotros vamos a utilizar para saber la cantidad de términos, es decir, cuántos términos hay. Un breve ejemplo de la clase anterior para que se pueda recordar un poquito. Por ejemplo, si me dan la siguiente sucesión, listo, y me dicen que hay en total hasta el número 50. Ya, pongamos como son múltiplos todos de 5, supongamos que está puntito, puntito, más el número, ya, más el número 70. Ahora la cosa es que yo quiero saber qué término es él. Yo sé que es el último término, está bien, pero no tengo n. Saber cuántos términos tengo. Entonces, para ello tengo que utilizar esta fórmula. Esta fórmula de aquí me permite saber cuántos términos en total hay. Recordemos, primeramente, tenía que calcular la razón. De 5 a 10 está sumando 5. De 10 a 15 más 5. Entonces, ¿qué decimos?
Mi razón Nuestra razón es igual 5. a 5. Ahora, yo quiero saber el término anterior al primero. Trazo aquí. Es 0. Exacto. 0 más Es 5 0, es Miss. 5. Entonces, mi término inicial, término primero, era 0. Hasta ahí. ¿Listo? Ahora, les pregunto, ¿conocemos n? ¿Saber cuántos términos tenemos? No conocemos. No. No lo conocemos. No. ¿Listo? Entonces, perfecto. Utilizo a ver la fórmula. Él es mi término inicial o término anterior al primero, el primer término, segundo término, tercero, cuarto, quinto, sexto. A él no lo conozco, pero yo sí sé que es el último término, es decir, el término enésimo, que no lo conozco. Ahora, ¿cuánto vale el término enésimo entonces? El último, ¿cuánto es? 70. 70. 70. Perfecto, muy bien. Entonces recordamos la fórmula. El término enésimo, es decir, 70, tiene que ser igual al término inicial o primero, 0. Listo. Más n no lo conocemos, multiplicado por la razón que viene a ser 5. Listo. 70 va a ser igual 5 por n, 5n, más 0 me da el 5n nomás. ¿Cuánto es el valor de n? Este 5 que está multiplicando pasa dividiendo. 70 entre 5, ¿cuánto es? 14. Muy bien, 14. Entonces el valor de n es 14. Ahora, ¿qué significa que el valor de n es igual a 14? Déjenme explicar primeramente. ¿Listo? Ya encontramos que n es 14. Ahora, significa que en esta sucesión hasta el número 70 hay 14 términos en total. Eso quiere decir que el término enésimo es el término 14. Hay 14 términos en total. De esa manera puedo saber n, ¿quién viene a ser? La cantidad, 14. Mi primer término, el término 5. El último término, el término 14, que vendría a ser 70. Ahí recién puedo utilizar esta fórmula para poder calcular toda la sumatoria. Recién. Por eso recordemos que tenemos que utilizar esta fórmula de aquí. ¿Listo? Hasta ahí ya. Para que se pueda entender las series aritméticas voy a presentar primeramente dos ejemplos. A ver, aquí recordemos ¿Cómo se llama el que tema, para Miss? poder calcular... A ver, me dice calcule el valor de las siguientes series aritméticas. En el A tenemos la siguiente serie, 3 más 7 más 11. Ya. Para poder calcular la serie, toda la sumatoria, me dice en total hay 10 términos. Eso quiere decir que el valor de términos, la cantidad de n, es igual a 10, porque tengo 10 términos en total. El primer término lo conocemos. ¿El primer término lo conocemos? Sí. El primer término... No. Sí, 3. Sí, el primer término es 3. El primer término, el segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término. Ahora aquí viene el punto. Yo sé que hay 10 términos. Por aquí tendrá que estar el término 10, pero no lo conocemos. Tendríamos que buscarlo. Y para poder buscarlo nosotros tenemos que emplear la fórmula. El Una sucesión. término enésimo Eso es ejercicio, ¿no? igual. Yo quiero conocer al último, porque recuerden que yo quiero emplear la serie. Para calcular la serie Tenemos que ir a una aritmética, sucesión. recuerden que la serie es igual al primer término más el último término entre 2, todo multiplicado por n. Ya tengo n, ya tengo el primer término, pero me falta el último. No lo conozco. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que utilizar la fórmula anterior. ¿Qué me decía la fórmula anterior? El término enésimo es igual al término anterior inicial. al primero más n multiplicado por r. ¿Listo? A ver. Al término enésimo no lo conozco, pero ¿qué término es? Término 1, 2, 3, 4. ¿Qué término quiero conocer? ¿Término? 10. 10. Término 10. Listo. Él es el último término, el término enésimo. ¿Cuánto vale entonces el valor de n? 10. Ahí está. 10. Porque Entonces sería 3. Quiero que observen bien. Quiere decir que el término 10, el 10 significa hay 10 términos en total. Está muy bien, hay 10 términos. Entonces ahora necesito mi término anterior al primero. Ahí utilizo mi sucesión.
marco una raya aquí y busco. De 3 a 5, de 3 a 7 ha sumado más 4, de 7 a 11 más 4. Quiere decir que mi razón es igual a 4. Listo. Se supone que aquí también está sumando más 4. ¿Cuánto tiene que ser el anterior al primero? -1. Menos 1. Muy bien. Menos 1. Menos 1 más 4 vendría a ser 3. Excelente. Entonces encuentro acá que mi término inicial anterior al primero viene a ser menos 1. Recién ahora puedo operar. Entonces vendría a ser acá menos 1 más n. ¿Conozco el valor de n? Sí. Vale 10. Lo conozco 10. aquí. Coloco aquí entonces al valor de 10. 10 multiplicado por la razón. ¿Conozco la razón? Sí. Vale 4. Aquí 4. se encuentra. ¿Listo? Entonces, el término 10 que quiero conocer vendría a ser el siguiente. Menos 1 más 10 por 4, ¿cuánto es? 40. 40. El término 10 es 49. igual, menos 1 más 40, 39. Entonces quiere 39 decir, diré. exacto, 39. Entonces quiere decir lo siguiente, que mi término 10 en total ya lo conozco. El término 10 aquí vendría a ser el número 39. Ya conozco el último término, él es el último. Entonces ahora recién puedo aplicar mi fórmula. La serie aritmética sería el primer término, el 3, más el último término, 39. Todo esto dividido entre 2 y multiplicado por n. ¿Cuánto valía n? 10, porque hay 10 términos en 10. total. Simplificamos siempre. Mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. 5, excelente. Entonces, mi serie vendría a ser 3 más 39, 42. 42 multiplicado por 42. 5. 42 multiplicado por 5, 210. ¿cuánto? 210, 210. excelente, muy bien, 210. 210, muy bien. Entonces, esa sería mi solución final, la serie aritmética. Quiere decir que la sumatoria de todos estos números te sale 210. El último ejercicio, el último ejemplo para que puedan entender ya. A ver, aquí me dicen que el primer término, ¿quién es? El término 5, listo. El primer término entonces es el 5. ¿Quién viene a ser el último? ¿El último quién es? 105. 105, justo es el último. El último término viene a ser 105. Ya. Ahora, para yo calcular la serie viene a ser igual el primer término más el último término dividido entre 2, todo multiplicado por la cantidad de términos. Ahora les pregunto lo siguiente. Yo sé el valor de n. ¿Cuántos términos hay? No se puede. No, mejor, no se puede saber cuántos términos hay. Por ejemplo, término 1, término 2, término 3, término 4, término 5, término 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 105. ¿Qué número sería? No sabemos. Tenemos que calcular. Y para saber qué término es, utilizo la fórmula entonces. Recordemos, en la parte de aquí utilizamos el término enésimo. Permítanme un momentito. El término enésimo es igual al término anterior al primero más n multiplicado por la razón. Listo. Entonces tengo que ubicar la razón y el término anterior al primero. Trazo 21, mi Miss, línea. n vale 21. De 5 a 10 avanzó más 5. De 10 a 15, 5. Quiere decir que mi razón es igual a 5. ¿Listo? Ahora, si está avanzando de 5 en 5, ¿quién es mi término anterior al primero? 0. 0 más 5, 5. Excelente. Mi término inicial o anterior al primero es 5. Muy bien. Entonces encontramos aquí. El término enésimo, ¿quién es?
el último término, el término que queremos calcular. ¿Quién es este término? El término enésimo. 105. 105. El último término es el término enésimo, porque a él nosotros lo queremos calcular. Es último término y también término enésimo. Es ambos. Entonces colocamos 105 es igual al término anterior al primero, 5, más n, no sabemos el valor de n, coloco n tal y como está, por la razón que vale, la Por razón 5. vale 5, excelente. Este 5 que está sumando pasa restando al otro lado. 105 menos 5, 100. es igual a 5n. 20. 5 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Cuánto vale n? Me dijeron por ahí. 20. 20. Excelente, muy bien. Eso quiere decir que el término enésimo es el término ¿qué? Término 3, 4, ¿qué término es? ¿Cuánto vale n? 20. 20. Viene a ser 20. entonces el término 20. ¿No es L. 21? A mí me parece Entonces, a ver, ahora pregunto. Recordemos que n es ¿cuántos términos hay? Pregunto, ¿cuántos términos hay? Término 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos términos en total hay? Yo lo conté uno por uno mismo. Muy bien, hay en total 20 números. Eso quiere decir que n, como ya encontramos, el valor de n es igual a 20. Ahora recién puedo calcular la serie aritmética. La serie aritmética es igual al primer término, 5, más el último, viene a ser 105. Todo esto dividido entre 2 y multiplicado por n. ¿Quién es n? 20. Simplificamos, mitad de 2, 1, mitad de 20, 10. 5 más 105, ¿cuánto es? 110, ¿listo? 110. 110 multiplicado por 10, ¿cuánto es? 1100. 1100, excelente, muy bien, 1100 sería la respuesta. Ay, Esta nenes. vendría a ser la serie aritmética en total, ¿listo? De esta manera. Recuerden, probablemente lleguen a aplicar las dos fórmulas, ¿listo? Si ustedes ven casos especiales en las series que le den a ustedes, por ejemplo, estos de aquí, van a utilizar la siguiente fórmula. En el caso de los números naturales, si le dan 1 más 2 más 3 más 4, números así consecutivos hasta el término n, el último es n. Quiere decir que van a utilizar la siguiente fórmula. N multiplicado por n más 1 dividido entre 2. Si mi último término, por ejemplo, es 20, la fórmula sería 20 multiplicado 20 más 1 por 21 entre 2. Si mi último término fuera 31, sería 31 multiplicado por 32 entre 2. De esa manera. ¿Listo? A ver. Ahora, si tienen sucesiones pares, en este caso, por ejemplo, comenzando desde el 2, 2, 4, 6, 8, 10, nos damos cuenta que son números pares. Entonces, utilizamos la siguiente fórmula. N por n más 1, de tal manera que mi último término tiene que ser 2n. Por ejemplo, termina en el número 50. Quiere decir que el término 50 tiene que ser igual a 2n. Igualo 50 igual a 2n, el valor de n es igual a 50 entre 2, 25. Entonces mi fórmula sería 25 multiplicado por 25 más 1, 26. 25 por 26. De esa manera lo vamos a emplear. A ver ahora, si tengo por ejemplo en tal caso números impares, 1, 3, 5, 7, utilizo la siguiente fórmula. N elevado al cuadrado. Quiere decir que mi último término, el último, es 2n menos 1. Por ejemplo, si mi último término fuera 31, quiere decir que 31 va a ser igual a 2n menos 1. 2n menos 1. Lo que está restando pasa sumando, sería 32 igual a 2n, el valor de n. 32 entre 2 vendría a ser 16. Mi fórmula 16. sería 16 al cuadrado.
De esa fórmula lo vamos a calcular. ¿Listo? Vamos a también No evaluar entendí estos bien. casos especiales. Opero el 16. Pasamos a la parte de trabajando en clase. En el ejercicio número 2 me dice, en cada caso calcula el valor de la serie. A ver, miren, 1 más 2 más 3 hasta el 40. ¿Son números consecutivos, sí o no? Sí, son números consecutivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Números continuos. Entonces, recuerden, para números continuos utilizan la fórmula n multiplicado por n más 1, todo dividido entre 2, para saber la sumatoria total de todo esto, en vez de calcular la fórmula de la serie. ¿Quién viene a ser n? El último. Él es 40. 40. Entonces tengo acá 40 que el valor de n es 40. Entonces simplemente reemplazo 40, 40 más 1 por 40 más 1 dividido entre 2. 40 más 1, ¿cuánto es? 40 y 42 menos 1. 41. 41. 41 entre 2. Puedo sacar mitad de arriba, mitad de abajo, mitad de 2, 1, mitad de 40, 20. 20. 20 por 41, ¿cuánto es? 820. ¿Listo? Viene a ser 820. A ver, lo comprobamos. 41 multiplicado por 20. 2 por 1, 2, 2 por 4, 8. 820 en total. ¿Listo? De esa manera. Entonces, quiere decir que mi serie, la serie total, la sumatoria de todo esto viene a ser 840. Eso vendría a ser todo. Utilizando los casos especiales. Ya. Cuando vean casos así, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta una cantidad, utilicen esto, n por n más 1 entre 2. Esto es más fácil para poder calcular la serie, la sumatoria de todo. Quiere decir que la suma del 1 hasta el 40 es 840. ¿Listo? A ver, pasamos al ejercicio número 3. Ejercicio número 3 me dice calcular la siguiente serie. En el ejercicio número 3 utilizo la fórmula de la serie para que puedan entenderlo. ¿Listo? Yo voy a aplicar las dos, casos especiales y también la fórmula. Listo. Me dice que calcule toda la sumatoria de la serie. Perfecto. Yo sé que la sumatoria de la serie es la siguiente. La serie aritmética es igual al primer término más el último término dividido todo, permítanme un momento, entre 2 multiplicado por la cantidad de términos, n. Listo. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Y por qué no utilizamos la otra? Entonces, tenemos la fórmula, entonces recordemos, mi primer término, ¿quién es? El término 4. ¿Quién es mi último término? 36. Ya tengo mis 36. valores, pero ahora n. N es la cantidad de términos. ¿Yo sé cuántos términos tengo? No, no sé cuántos términos. Término 1, término 2, término 3, no, me falta, no puedo saber. Hasta el momento sé lo siguiente. Término 1, 4. Término último, 36. Hasta ahí yo sé. Ahora, para yo saber la cantidad de términos, ¿qué fórmula utilizamos? ¿Qué fórmula utilizamos? La anterior. El término enésimo. Término enésimo. Permíteme un momento. Término enésimo igual al término anterior al primero más n multiplicado por r. ¿Quién es mi término enésimo? El último término. ¿Quién es? El último término. 36, muy bien, 36. Él es mi término enésimo o el último término. Va a ser igual al término inicial. Ahora aquí me pongo a desarrollar como una sucesión. Trazo, de 1 a 5 va más 1, de 5 a 6 más 1. Ya, listo. Hasta ahí sé que mi razón es igual a 1. Lo voy a colocar aquí. Razón igual a 1.
Entonces, ¿quién es mi término primero o anterior al primero? ¿El número? 3. 3. 3 más 1, 4. Excelente. Mi término anterior al primero es 3. Reemplazo. Término anterior al primero, 3, más n. No conozco n, justo es lo que yo quiero calcular. N lo coloco acá, multiplicado por mi razón. ¿Cuánto vale mi razón? 1 multiplicado aquí por 1. Listo. Este 3 que está sumando, ¿cómo pasa al siguiente lado? Restando. Menos 1. Restando. Menos 3, perdón, disculpa, menos 3. Igual n por 1, el mismo n. 36 menos 3, 33, igual a n. Ya encontré mi valor de n. N es igual a 33. Ya lo encontré. Reemplazo entonces en mi serie. Mi serie sería el término inicial, el término primero, 4, más el último, 36, dividido entre 2, multiplicado por n. ¿Cuánto valía n? 33. Listo, ya. 4 más 36, ¿cuánto es? 40. 40, perfecto. 40 entre 2 multiplicado por 33. 40 entre 2, ¿cuánto es? 20. 20. Y 20 por 33. ¿Cuánto es? Excelente. 660. Eso quiere decir que mi serie en total vendría a ser 660. Justo te pide calcular aquí la serie. ¿Listo? La sumatoria de todo. Ya. Ejercicio 4 me dice calcular toda la sumatoria de acá. Si se dan cuenta, ¿qué tipo de números son? 2, 4, 6, 8, 22. ¿Qué tipo de números son? Pares, excelente. Son números pares. Y miren, observemos aquí. Para la sumatoria de números pares utilizamos la siguiente fórmula. Esta de aquí. Esta de aquí. Quiere decir que voy a utilizar la fórmula n por n más 1, pero me dice lo siguiente. Ahora el último término ya no va a ser n. Ahora el último término es 2n. Vamos a ver entonces cómo se calcula. Entonces, a ver aquí. ¿Quién es mi último término? ¿Dijimos? 22 2n. por 2. Claro, 2n. 2n es mi último término. Entonces, igualo 2n igual a 22. Ese 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa al siguiente lado? Dividir. Dividiendo. Muy bien. 22 entre 2, ¿cuánto es? 11. 11. Entonces tengo que el valor Miss, de eso se n puede aplicar siempre y cuando sean cuando números empiece pares. del número 2. Exacto, muy bien. Cuando empiece del número 2, justo acá también te dice lo siguiente. Tiene que comenzar desde el número 2. 2, 4, 6, para que puedas utilizar esta fórmula correctamente, así tal y como está. ¿Listo? Entonces, a ver acá. Continuamos. Ya tengo el valor de n. Ahora necesito calcular la serie, pero para calcular esa serie, ahora utilizo la fórmula que tenía. N por n más 1 para los números pares. Esta es la fórmula que voy a utilizar. Para los números pares, coloco acá. Para números pares. Listo. ¿Cuánto valía n? 11. Multiplicado por 11 más 1. 11 más 1, ¿cuánto es? 12. ¿Listo? El 11 más 1 es 12. 11 por 12, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? 132. 132. No es Yo estaba 135. adivinando eso. Muy bien, No entonces, es 132. No es 132. entonces significa que la serie de todo esto vendría a ser 132. La sumatoria de todo, 132. ¿Listo? De esa manera. Ejercicio número 6. Observen lo siguiente. Me dicen calcular toda la sumatoria.
1, 3, 5, 21. ¿Qué tipo de números son? Impares, excelente. Y para números... Siempre empezando del 1, si no, no Exacto, funciona. siempre empezando desde el número 1. Claro está. 1 más 3 más 5 más 7. Ahora, ¿qué te dice la fórmula? La fórmula te dice, ahora tienes que calcular n al cuadrado, es la fórmula. Pero para calcular n, el último término ahora es 2n menos 1. Entonces, a ver, mi último término, este de aquí, es 2n menos 1. Esa va a ser mi fórmula para él. ¿Listo? Entonces igualamos en la parte de aquí. 2n menos 1 tiene que ser igual al último, 21. Este menos 1 que está restando, ¿cómo pasa al siguiente lado? Sumando, sería 2n igual a 22. Claro, lo vamos a hacer paso por paso para que vayan entendiendo, ¿listo? Entonces sería 2n igual a 22. Ese 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa al siguiente lado? Dividiendo, ¿verdad? Dividiendo. ¿Cuánto es 22 entre 2? 11. 11, muy bien. Entonces el valor de n es igual a 11. Tengo hasta ahí. Ahora, la fórmula para números impares, recordemos, para números impares es n elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale n? 11. Sería 11 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 11 al cuadrado? Muy bien, Diego, sería 121. Excelente. Quiere decir que la sumatoria de todo, entonces, de todo esto sale 121. ¿Listo? De esa manera. Ejercicio 7 me dice calcular el valor de P. En este caso ya nos damos cuenta, 7, 9, 11, 13 también son números impares. También se podría utilizar la fórmula. Pero no empieza del número 1. Sí se podría utilizar la fórmula, pero sí se puede, siempre y cuando tengas que restarle los primeros impares, contando desde el número 1, siempre y cuando lo restes, ¿listo? Pero para que puedan entender mejor, voy a utilizar la fórmula de series y término enésimo, ¿listo? Para que puedan entender. A ver aquí. Entonces, mi término primero es el término 7, ¿listo? El primer término es el término 7. ¿Quién es el último término? 33. El último término. 33. 33. Muy bien. Él es el último término. Perfecto. Ahora, para yo calcular la fórmula de la serie, para la sumatoria de todo es el primer término más el último término dividido entre 2 multiplicado por n. Les pregunto, ¿conozco el valor de n? No, ¿verdad? Yo no sé cuántos términos hay, la verdad no sé, pero sé que hay, hasta el último es 33, es lo único que conozco, pero no sé cuántos en total son. Entonces, para yo poder calcular n, utilizo la fórmula anterior. El término, a ver, permítanme acá, el término enésimo es igual al término anterior al primero más n multiplicado por la razón. Muy bien, veamos, tratémoslo ahora como una sucesión. De 7 a 9 avanzó más 2. 7 más 2, 9. 9 más 2, 11. Quiere decir que mi razón va a ser igual a 2. Ahora calculo el anterior. Se supone que está avanzando de 2 en 2, más 2. ¿Quién es el término anterior al primero? 5. Excelente, 5. 5 más 2, 7. Excelente. Coloco entonces acá. El término anterior al primero es 5. ¿Listo? Muy bien, de esa manera. Muy bien, el término enésimo, ¿quién viene a ser? Leonardo. Sería 33. Recuerden que también el término enésimo es el último. ¿Listo? 33. Viene a ser igual, perdón, cambio de color, igual al término anterior al primero. ¿Quién es el anterior al primero? El 5 que lo hemos encontrado. 5 más n. Yo no sé el valor de n, justo es lo que yo quiero calcular, multiplicado por la razón. ¿Cuánto valía la razón? 2, multiplicado por 2. ¿Listo?
Este 5 que está sumando pasa restando. 33 menos 5 va a ser igual, n por 2 sería 2n. ¿Listo? ¿Cuánto es 33 menos 5? 28. Muy bien, sería 28. Igual a 2n. Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. N va a ser igual entonces 28 entre 2. ¿Cuánto es 28 entre 2? 14, muy bien. Entonces encontré que el valor de n es igual a 14. Perfecto. Ahora puedo hallar la serie. La serie va a ser igual al primer término, que viene a ser el término 7, más el último, 33, dividido todo entre 2, multiplicado por el valor de n. ¿Cuánto vale n? 14. Aquí está. 14. Listo. Puedo simplificar mitad de 2, 1, mitad de 14, 7. Entonces, mi serie es igual 7 más 33. 40. 40. 40 multiplicado por 7. ¿Cuánto es 40 por 7? 280, Miss. 280. Muy bien. Esa vendría a ser mi serie en total. ¿Listo? De esa manera. Ejercicio número 9 me dice calcular el valor de la siguiente serie. De igual manera, utilizamos de igual manera las fórmulas. En este caso, 14, 20, 26 no se parecen a los casos especiales. Entonces tenemos que utilizar las dos fórmulas obligatoriamente. Entonces veamos. Para la fórmula me dice lo siguiente. Viene a ser la serie aritmética es igual al primer término más el último término dividido entre 2 multiplicado todo por n. ¿Quién es el primer término? 14. ¿Quién es el último? 128. Coloco entonces aquí mi primer término. 14 y el último es 128. 128. Excelente. Primer término 14 y último 128. Muy bien. Entonces, a ver. Yo necesito ahora el valor de n. No conozco cuántos términos en total hay, entonces utilizo la fórmula del término enésimo. El término enésimo es igual al término anterior al primero más n por la razón. De 14 a 20, ¿cuánto ha avanzado? Muy bien, más 6. De 20 a 26. Nuestra razón es 6. Más 6, exacto, ya encontramos que nuestra razón es igual a 6, perfecto. Ahora trazo, necesito conocer al término anterior al primero. Si va de 6 en 6, ¿quién es mi término anterior al primero? Excelente, muy bien, sería 8. 8 más 6, 14, perfecto, cumple. Entonces, mi término anterior al primero viene a ser 8, perfecto. Reemplazamos. A ver, pregunto. Mi término enésimo, ¿quién es, Pamela? ¿Quién es mi término enésimo? No sé. 28. 128. El último, el término enésimo que yo quiero calcular. 128. ¿Listo? Igual al término inicial o término anterior al primero, 8, más n por la razón. N no lo conozco, la razón viene a ser 6, multiplicado por 6. Este 8 que está sumando pasa restando. 128 menos 8 igual 6 por n, 6n. 128 menos 8 vendría a ser 120. Igual a 6n. Ese 6 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces el n es igual a 120 dividido entre 6. ¿Cuánto es el valor de n entonces? ¿Cuánto es 120 entre 6? ¿Quién me dice? 20, muy bien. El valor de n entonces viene a ser 20. Hasta ahí.
el valor de n. Ya encontramos. Ahora sí puedo utilizar entonces la serie. La serie va a ser igual, el primer término, ¿quién era el primer término? El primer término era 14, colocamos 14 más el último, 128, dividido entre 2, todo multiplicado por 20. Puedo simplificar, mitad de 2, 1, mitad de 20, 10. ¿Cuánto es 14 más 128? ¿Quién me dice? 142, muy bien, 142 sería multiplicado por 10, ¿cuánto es? 1420, solamente le agregan el 0 al número, nada más, ¿listo? 1420, pueden multiplicar, les sale lo mismo. Ese sería el valor de toda la serie, es decir, la sumatoria de todo. 14 más 20 más 26 más 32 hasta el 128, la suma de todo sale 1420 en total. ¿Listo? De esa manera. A ver, ejercicio 10 me dice calcula el valor de t. De igual manera, mi primer término, el término 5. Mi último término, el término 200. Entonces coloco acá. El primer término es 5. El último término 200. Listo, para yo calcular mi serie viene a ser igual al primer término más el último término dividido entre 2, todo multiplicado por n. N es la cantidad de términos. Yo no sé cuántos términos tengo, solamente sé que tengo hasta el término 200, nada más. Entonces, ¿qué utilizamos para poder calcular n? El término enésimo, que va a ser igual al término anterior al primero, más n multiplicado por la razón. Entonces, a ver acá, de 5 a 10 más 5, de 10 a 15 más 5. Encontré mi razón es igual a 5. Trazo. Si yo sé que va de 5 en 5, permítanme, de 5 en 5, ¿quién es mi término inicial o anterior al primero? Alison. Vendría a ser 0, excelente. El valor de acá es 0. 0 más 5, 5. Ahí está. Entonces conozco que mi término anterior al primero es 0. Reemplazo entonces. Pregunto, a ver aquí, Diego, ¿quién es mi término enésimo? 200. 200, muy bien. 200 va a ser igual al término inicial o anterior al primero, 0 más n por la razón. N no lo conozco, pero mi razón es 5, multiplicado por 5. 200 es igual 5 por n, 5n. ¿Listo? El 0 no tiene valor. 200 entre 5. Claro, muy bien. Entonces n va a ser 40. igual 200 dividido entre 5. ¿Cuánto entonces es el valor de n? Me dijiste 40. por ahí 40. Muy bien. Ya conozco que el valor de n es 40. Perfecto. Ahora sí puedo hallar. N es igual. Muy bien. Ahora puedo hallar entonces mi serie. La serie aritmética es igual al término primero, que viene a ser el primer término es 5, más el último, que es 200, dividido entre 2, permítanme ver, dividido entre 2, multiplicado por n. ¿Cuánto valía n? 40 por 40. Podemos simplificar mitad de 2, 1, mitad de 40, 20. Entonces, mi serie aritmética, 5 más 200, 205 multiplicado por el 20. ¿Cuánto viene a ser mi serie en total? 4100, excelente, 4100. Entonces ese 4100 sería la sumatoria de todo. De todos los términos que se van a encontrar acá es la sumatoria de todo, ¿listo?
de esa manera. Entonces, hasta ahí sería la clase del día de hoy.